Hola, hola, gracias por estar ahí, Dios los bendiga y Dios los guarde. Hoy un tema en los salmos que a todos nos gusta, nos fascina y que trae gran bendición. Reina Valera Arco Iris, Salmo número 3. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios para el día de hoy, martes. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí a diario en nuestro lugar secreto, en Facebook, en YouTube. Gracias por seguirme, gracias por suscribirte y tocar la campanita para las notificaciones. Hoy el Salmo número 3, que nos habla de dos cosas muy importantes que nos fascinan. La primera parte de los versículos 1 al 7 nos habla de la fe. Sí, mis hermanos, la fe es algo que nos gusta, que nos mueve, que nos da esperanza, que nos da confianza para seguir confiando en nuestro Dios. Y este salmo escrito por David, vamos a ver qué nos dice. Este estudio es para que te fortalezcas más y más en la fe en nuestro Dios. La segunda parte, en el versículo 8, nos habla de la salvación. El color azul, el color naranja, nos habla de fe. Así que, no más preámbulos y empecemos con el Salmo número 3. Dice de la siguiente manera: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios, Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, y la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Salmo número 3. Así es, mis hermanos, vamos a ver qué nos dice esta palabra. Primera parte, fe. Y la fe nos puede hablar de varias cosas. La fe en oración, la fe en los milagros del Señor en nuestras vidas. Nos habla de fe como valientes en la confesión, el arrepentimiento. Muchas veces la fe es ayunar, es la sanidad, es la esperanza en Dios, la confianza que tenemos en Él y la convicción de creer. Así es, mis hermanos. Y la segunda parte es la salvación. La salvación que nos trae bendiciones, que nos trae liberación, que nos trae sanidad, que nos habla del mismo cielo, nos habla de los ángeles, de la eternidad, de la resurrección en Cristo, de la segunda venida de Jesús, el juicio de los justos y la gracia de Dios. Este es el Salmo número 3, la fe y la salvación. Pero entremos en materia de lo que nos dice el Salmo número 3 según Matthew Henry de la Biblia electrónica Libronix. El Salmo número 3 está hablando nuevamente de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, el Redentor, quien nos trae y nos muestra la paz y la seguridad de aquellos que somos redimidos en la persona de David, y en este caso al rey David, quien al escribir este salmo en ese momento huía del palacio de las ciudades santas a causa de la rebelión de su hijo Absalón. Y aquí
David nos muestra una primera parte en los versículos 1 y 2 que se queja a Dios de sus enemigos porque lo están atacando, porque lo están siguiendo para destruirlo. La segunda parte nos muestra cómo confía en Dios como su protector y el Dios Todopoderoso, en el versículo 3. La tercera parte nos muestra que él recuerda la satisfacción que obtenía en los favores de las respuestas que Dios le daba a sus oraciones, así como la experiencia en la bondad de Dios hacia él, hacia el rey David, versículos 4 y 5. 4, vemos el triunfo sobre sus temores, como el versículo 6, y sobre sus enemigos, en el versículo 7. Y 5, vemos cómo da a Dios la gloria, tomando para sí mismo consuelo en las bendiciones divinas y la salvación que está más que asegurada para los hijos de Dios. En el versículo 8. Así es que estas son las 5 partes que nos muestra claramente este Salmo número 3, fe y salvación. Repito, la primera parte la encontramos como que él se queja ante Dios por sus enemigos. La segunda parte le da confianza a él mismo, que cree en Dios como protector poderoso. La tercera parte es donde él siente satisfacción por las respuestas de Dios para su vida, de su bondad hacia él. La cuarta parte nos muestra cómo triunfa sobre sus temores, sus miedos y sobre los enemigos del rey David. Y lo podemos colocar para nuestras vidas porque hoy en día esa es la idea. Y como quinto nos muestra que él le da la gloria a Dios por las bendiciones que él le da, como la salvación, su gracia a los hijos de Dios. Esos somos nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces empezamos rápidamente. ¿Qué nos dice el Salmo número 3? Bueno, los versículos del 1 al 3 nos muestra claramente cómo el rey David está agobiado y dice que este salmo, como muchos otros, son la llave hacia la misma puerta para abrir. ¿Abrir qué? Es ese cerrojo que encontramos cuando estamos en agobio. Cuando conocemos las ocasiones en que se compuso este salmo del rey David, tenemos la clave para interpretarlo de la mejor manera. Primero, como el rey David estaba en gran apuro cuando en su huida subió mejor al monte de los olivos, lloró amargamente, iba con la cabeza cubierta y a pie descalzo, y sin embargo fue entonces cuando compuso este salmo de confianza. Él lloró, oró, lloró, cantó, lloró y creyó. En este momento te encuentras afligido a causa de la desobediencia y la rebeldía de tus hijos o de alguna persona cercana y estás dolido. Bueno, veamos qué nos dice el Salmo, qué nos ayuda este Salmo poderoso del rey David, porque él lo estaba en ese momento, pero eso no le estorbó su gozo en Dios, ni le hizo cantar fuera de tono sus cánticos sagrados. Vamos a ver qué nos enseña esta parte. Estaba él en gran peligro, era un complot demasiado fuerte y formidable el partido de sus enemigos que venían en contra de él, querían su cabeza. Su propio hijo quería asesinarlo, de forma que su situación parecía totalmente extrema. Pero fue entonces cuando se asió, llegó al el poder de Dios, los llevó a Dios. Esos momentos de angustia se los presentó a Dios. Los sustos y los peligros no habrían de conducir a Dios. Nos deben mejor conducir a Dios nuestros temores. En este caso, el rey David por su hijo, con quien había sido indulgente, y por sus súbditos a quienes había colmado de beneficios. Muchas veces nos pasa eso. Somos amables con otras personas y las otras personas lo que hacen es golpearnos, maltratarnos, acusarnos y, ¿por qué no?, tal vez querer matarnos. 4. Padecía por su pecado en el asunto de Urías, pues este era el mal por el que Dios le había amenazado
con la rebelión de su misma casa. Recordemos, 2 Samuel 12:11 dice: así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y les daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Tremendo, ¿no? ¿Lo has leído? Léelo. 2 Samuel 12. Pero no por eso perdió su confianza con el poder y la bondad de Dios, ni desesperó de obtener su socorro. Incluso nuestro pesar por el pecado no ha de estorbar ni nuestro gozo ni nuestra esperanza en Dios. Recuérdalo siempre. Siempre debemos de pensar que Dios tiene grandes cosas para nosotros aún en medio de la adversidad. 5. Parecía una cobardía huir delante de Absalón y abandonar la ciudad antes de haber librado una sola batalla. Y claro, aquí está hablando que el rey David liberó muchas batallas, las ganó, y en este momento se estaba sintiendo perdido con una batalla que era contra su hijo. Sin embargo, por lo que vemos en este salmo, estaba lleno de santa valentía. Surgido por su fe en Dios, en estos 3 versículos apela a Dios, a quien, sino únicamente a Él, deberíamos acudir cuando algo nos apena o nos asusta. David acude a Dios. En resumidas cuentas, mis hermanos, los versículos 1 y 3, que nos habla de fe, David se encontraba en peligro y sabía que el pecado lo estaba atormentando. Estaba detrás de él para matarlo, pero él acude a Dios. Él no acudió a nadie distinto, sino al único Dios verdadero. Vamos a ver 2 partes pequeñas. Dice: con una presentación del aprieto en que se hallaba, como el versículo 1 y 2, mira en el torno de sí, como echando un vistazo al campamento de sus enemigos. Recuerde, él era un gran guerrero. David se había adueñado del corazón de sus súbditos, y mejor que cualquier otro rey pudo haberlo obtenido, y sin embargo ahora lo había perdido súbitamente. Se habían levantado contra él y le perseguían a muerte. No solo esto, decían: no hay para él salvación en Dios. O sea que David creía en Dios, y ellos ya estaban por dado terminado, ya que lo iban a terminar, a fusilar completamente, porque claro, pensaban que era que Dios no estaba con él. Pero veamos qué sucede. Sacaban maliciosas conclusiones del aprieto en que se veía, como lo habían hecho de la aflicción de Job y de sus 3 amigos. Acuérdate de esa historia. Pensaban que, puesto que le habían abandonado sus servidores y sus súbditos, también Dios le había desamparado a él y habían abandonado su causa, y por lo tanto había que considerarle como un malvado y un hipócrita. Se esforzaban por sacudir la confianza que tenía él en Dios y llevarle a desesperar de recibir socorro celestial. David acude a Dios y declara lo que sus enemigos dicen de él al final de los versículos 2, 4 y 8. Al parecer, aquí vemos el vocablo hebreo Selah, que significa pausa. Eso es lo que significa Selah. Esta señal nota es una traducción del autor, como el rey David, que hacía una pausa. Entonces, cuando estemos orando, esas pausas hay que hacerlas para retomar nuevamente. En un canto se hace para cambiar la melodía o cambiar el ritmo, y en esta ocasión el rey David lo sabía claramente. Indica, aquí por eso dice indicación de la liturgia y la música. 2. Como una profesión de su dependencia en Dios, como lo dice el versículo 3, cuando sus enemigos dicen no hay para él salvación en Dios, el versículo 2, él clama con tanta mayor seguridad como en el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí para defenderme, ya que mis enemigos me rodean por todas partes. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Gloria a Dios. Por eso muchas veces nos puede pasar eso y nos podemos encontrar en esa situación. Pero mira este versículo tan poderoso. Mas tú, oh Jehová, eres el escudo alrededor de mí. Me defiendes de mis enemigos. Así es.
En el peor de los casos, los hijos de Dios pueden levantar con gozo la cabeza, sabiendo que todo cooperará para su bien. Reconocerán que es Dios quien les levanta la cabeza, dándonos motivo para alegrarnos de corazón y regocijarnos. Así es que este es un consejo. Cuando estemos en aflicción, en dolor, cuando tengamos temores, lo mejor no es aislarnos, dejarnos que el enemigo nos derrote, sino más bien cantar alabanzas a Dios. Los salmos lo dicen: cantemos alabanzas y glorifiquemos a Dios. O sea, gocémonos en ese momento, porque Dios es el que nos da la victoria, y el rey David lo sabía, y más aún cuando compuso este salmo. Más adelante voy a dejarles ver cómo fueron escritos los salmos, en qué tiempo, para reconocer cómo fueron escritos en el momento en que sucedían las cosas a nivel bíblico. Bueno, y terminamos acá rápidamente como los versículos 4 y 8, ya rematando el salmo, dice de la siguiente manera. Bueno, mis hermanos, aquí encontramos entonces en el versículo 4 y 8 cómo el rey David va a Dios, acude a Dios primeramente. A pesar de que el desánimo que se estaba sintiendo en él en ese momento, él lo que hizo fue confiar en Dios, mirar al trono de Dios, mirar el cielo donde se encuentra el Dios Todopoderoso, no afligirse, sino mirar atrás y reflexionar sobre lo que Dios ya le había entregado a él y por qué no se lo podía entregar en ese momento, mirando hacia el futuro y estando en el presente donde tenía temor. Entonces él mismo se daba fortaleza, miraba al futuro, acordándose del pasado, de lo que Dios le había entregado, lo que le había dado. Entonces veamos la primera parte. David había sido ejercitado en muchas dificultades y se había visto con frecuencia oprimido y en grave aprieto, pero siempre había hallado en Dios al todo suficiente. Había encontrado respuesta. Recordemos que él fue el que mató a Goliat, al gigante. Entonces, ¿por qué se iba a afligir en ese momento si el hijo estaba detrás de él y toda la compañía lo estaba buscando para matarlo? Entonces aquí vemos cómo él claramente mira es hacia Dios. Parte A de esta parte 1 dice: sus apuros le habían puesto siempre de rodillas, y en medio de todos sus peligros y dificultades había podido prestar a Dios su reconocimiento y levantar a él el corazón y la voz. Con mi voz clamé a Jehová. Versículo 4. Parte B. Siempre había hallado a Dios dispuesto a responder su oración, y él me respondió desde su monte santo. El monte significado por la presencia del arca sobre la cual solía responder a quienes lo buscaban. Cristo ha de ser entronizado como rey sobre Sión, el monte Sión, el monte santo de Dios. Aquí esto lo encontramos en Salmo 2, versículo 6. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y mediante tal intercesión al Padre, que escucha siempre, son escuchadas nuestras oraciones. Así es que, ¿por qué tener temor si siempre Dios nos va a responder? Puede que tarde, puede que nos haga sufrir un poquito, pero Dios nos va a responder, y este salmo nos lo está comprobando, porque el rey David estaba en peligro, pero Dios le respondió y él no dejó de creer en Dios. Parte 6. C. David se había encontrado siempre a salvo bajo la protección divina. El versículo 5. Yo me acosté y dormí tranquilo y seguro, y desperté con nuevas fuerzas, porque Jehová me sustentaba. Esto es aplicable a las bendiciones ordinarias de cada día, de lo que habríamos de dar gracias a diario, tanto en privado como en familia, cada mañana. Una partecita B, pero aquí parece referirse a la maravillosa calma y seguridad del ánimo de David en medio de sus peligros, al haber encomendado en oración su persona y su causa a Dios.
y al estar seguro de su protección, su corazón estaba tranquilo y en paz. O sea que aquí, mis hermanos, es cuando nosotros nos regocijamos en Dios, cuando aún en medio de la dificultad, en medio del desánimo, del temor, el rey David nos enseña que tenemos que tener calma y la plena seguridad que debemos de tener aún en medio de los peligros, porque siempre vamos en oración a Dios, pidiendo por nosotros, por la causa, y sabiendo que Dios nos va a responder en bendición. Bueno, y vamos terminando en la parte de Dios había quebrantado con frecuencia el poder y la maldad de sus enemigos del rey David, y los había dejado confusos, heridos en la mejilla y sin poder, con los dientes quebrantados. Versículo 7. O sea que Dios, ya lo hemos leído y lo hemos visto, donde los enemigos del pasado del rey David fueron vencidos, como el gran gigante Goliat. Entonces acá nos da confianza a nosotros para creerle a Dios de que Él puede vencer. Lo que hizo ayer lo puede hacer hoy, mirando el futuro con confianza en nuestro Dios. Parte 2. Podemos entonces estar confiados de que Dios va a aliviarnos, va a protegernos, va a darnos plena seguridad de que los peligros no van a vencernos. Parte A. Sus temores estaban silenciados. Versículo 6. No temeré a 10 millares de gentes, ya sea de invasión extranjera o de sublevación de alguna enfermedad, puede ser, o alguien que está en contra de nosotros. No temeré a 10 millares de gentes que pongan sitio contra mí o acampen alrededor de mí. O sea, cuando podemos sentir que el enemigo está encima y que a pesar de las situaciones en las cuales enfrentamos, Dios tiene todo bajo control. Cuando el rey David huía de Absalón, le pidió a Sadoc que volviese al arca de Dios a la ciudad, y dudando del resultado de la contienda, concluyó en actitud de humilde penitente, donde dijo: aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. Segunda de Samuel 15:26. Pero ahora, en actitud de firme creyente, habla confiadamente y sin temor acerca del resultado del rey David, confiando en Dios. Y parte B, las oraciones rebosaban en ánimo y en aliento. Versículo 7. Creía en Dios como su Salvador, aun cuando oraba con urgencia. Jehová, levántame, sálvame, Dios mío. Muchas veces nos pasa eso. Estamos desesperados y le decimos a Dios: Dios, ayúdanos, sálvanos, levántate y ayúdanos. Parte C y última, su fe salió triunfante, comenzando el salmo quejándose de la fuerza y malicia de sus enemigos, pero lo contribuye gozándose en el poder y la gracia de su Dios. Pues ve que los que están con él son más que los que están contra él. Vamos a ver qué dice Segunda de Reyes 6:16. Nos dice: y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Aleluya. ¿Y sabes a quién se está refiriendo? A los ángeles de Dios. Segunda de Crónicas 32:7 dice: ser fuertes y valientes, no temáis, ni os acobardáis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Amén. Eso deberíamos de decir siempre: mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. El Salmo 55 versículo 18 dice: en paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. O Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerda, y esa es una promesa: ¿quién contra nosotros si Dios está con nosotros? Y primera de Juan 4:4 dice:
Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios por eso. Confiemos en nuestro Dios y este salmo es poderoso. Basa aquí su confianza en dos grandes verdades. La parte A, la salvación es de Jehová sobre tu pueblo, literalmente. No solo tiene Dios poder para salvarnos, sino también para asegurarnos su gracia y sus bendiciones de ello. Podemos estar más que seguros, aunque no sean visibles los efectos de tales bendiciones, ¿cierto? Aunque no vemos a Dios físicamente, pero sabemos que Él está dispuesto a responder nuestras oraciones y nuestras súplicas. Sobre tu pueblo sea tu bendición. También es de notar que la numeración, bueno, aquí esto es algo hebreo para comprender un poco más la palabra. Bueno, mis hermanos, entonces aquí terminamos el Salmo número 3. Me encanta, es poderoso, y recordemos lo que ya les había dicho con respecto a fe y salvación. Qué hermoso es nuestro Dios. Volvemos a nuestra Reina Valera. Hermanos, no siendo más, gracias por este estudio a nuestro Dios, por enseñarnos su palabra, por darnos confianza hoy en fe y salvación. Tenemos aflicción por nuestros enemigos, tenemos aflicción por las enemistades que vienen contra nuestra, pues el Salmo número 3 nos puede dar plena confianza de que Dios tiene todo bajo control, dándonos sus bendiciones. Fe y salvación, el Salmo número 3. Así es que, mis hermanos, no siendo más, espero les haya gustado este Salmo número 3, haya quedado clarificado. Si tienen algún comentario, no lo olviden, pueden comentar allí en Facebook, en YouTube, y podremos volverlo a hacer, o podremos especificar un poco más acerca del Salmo número 3. No siendo más, gracias por acompañarnos, y el próximo estudio, nuestro Salmo número 4. ¿Qué nos dice Dios con respecto a este Salmo? Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguirnos. Yo soy Luis Bermúdez de Nuestro Lugar Secreto. Gracias por estar ahí. Dios los bendiga y Dios los guarde. Recuerda, fe nos lleva a creer en la salvación de Dios. Chao, chao.